Vamos a ver ahora un tema bastante interesante, que es la problemática de las señales de audio cuando trabajamos a niveles bajos a 16 bits. 16 bits es un valor muy usual, es el que se utiliza en el compact disc, es el que se utiliza en un montón de sistemas. Puede parecer suficiente, pero en algunos casos puede presentar una cierta merma de calidad para unas señales muy concretas. Bien, los sistemas de 24 bits son hoy en día una realidad, incluso a frecuencias de muestreo mucho más elevadas, pero se sigue trabajando a 16 bits por muchas razones, porque mucho material está grabado ya en 16 bits, compact disc, DAT, etc. Porque 24 bits requiere un almacenamiento más grande, no solo un 50%, sino que a veces es un 100% más, porque en informática almacenar palabras de 24 bits suele ser engorroso. Es fácil almacenar de 16 y de 32, pero 24 es un valor a veces engorroso de manejar y al final se redondea a 32, lo cual estamos empleando el doble de capacidad de memoria. Y en general, porque a veces no es necesario, ¿no? Y a veces nos ahorra costes de electrónica, de conversión, etc. Bien, 16 bits hemos visto que da una relación señal-ruido de más de 90 decibelios, que puede parecer más que suficiente. Hay los sistemas anteriores como la cinta cassette, el vinilo, pues no dan mucho más allá de 60 y pico decibelios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a CD para que pueda tener problemas con 16 bits? Pues estos problemas vienen generalmente de los niveles bajos de la señal. Cuando la señal tiene un nivel muy bajo, es decir, no estamos aprovechando todo el margen dinámico, los 65.000 niveles que nos ofrece el CD, porque la señal tiene niveles muy bajitos. Esto normalmente no ocurre en la música siempre se oye a niveles altos, es decir, no hay pianos, pero en música clásica, a veces en jazz, sí que los músicos tocan muy bajo para aumentar pues, el realismo o la sensación de escenarios, etcétera, que se hacen en muchas sinfonías, etcétera. Y esto puede suponer un problema porque no estamos aprovechando todos los bits. También aparece en algunos casos en sistemas de mucha potencia, donde se amplifica mucho la señal, ¿no? Bien, hemos calculado en un vídeo anterior cuál es la relación señal-ruido cuando una señal ocupa todo el margen dinámico. Por ejemplo, un tono senoidal, en el ejemplo que hicimos de calcular la relación señal-ruido, ocupaba el 100% del margen dinámico. Bien, pero esto no ocurre siempre. Hay momentos en la canción donde una señal, por ejemplo, el sonido de un clarinete, pues no ocupa todo el margen dinámico porque está sonando a un nivel muy bajito, ¿no? Ocupa, por ejemplo, un 10% del margen dinámico. Aún así es un volumen alto, ¿no? Pero esto puede llevarse al extremo, es decir, niveles tan bajos donde se ocupen, por ejemplo, 10, 12, 15 escalones de cuantificación, 20 de los 65.000. ¿Qué ocurre en esos casos? Ocurre que ese ruido que hemos supuesto que tiene una función de densidad de probabilidad uniforme ya no es así. Es decir, ese ruido empieza a tener una cierta relación con la señal, lo que se denomina en términos de teoría de la señal que está correlado. Es decir, ese ruido no es aleatorio, sino que pueden ser, por ejemplo, armónicos de la señal. Esa cuantificación nos va a generar armónicos. ¿Qué ocurre? Que ese ruido ya no lo podemos tratar como ruido, sino que tenemos que tratar como distorsión. Y aquí es donde la percepción humana nos juega una mala pasada. Así como nuestro oído acepta un ruido de fondo de manera bastante natural, ¿por qué? Porque en la vida real siempre tenemos ruido de fondo, en la naturaleza incluso, no acepta una distorsión. Una distorsión es algo artificial. Cuando un pájaro canta, cuando un instrumento suena, cuando un tambor golpea, suena como lo hemos oído toda la vida. Si a eso le añadimos un poco de distorsión, nuestro oído lo detecta automáticamente como algo extraño y algo molesto. Cuando la señal está cambiando mucho, esa distorsión a veces aparece como lo que se denomina canto de pájaro, es decir, distorsiones que aparecen y desaparecen, pequeños silbidos de armónicos que en algún punto se oyen peor que en otros. Y esto todavía es peor, porque es una distorsión que aparece y desaparece. Se llama canto de pájaro, ¿no? En algunos casos. Otras veces esa distorsión también se percibe como un ruido de tipo granular. En vez de ser un ruido de fondo tipo soplido, ¿no? Es un ruido de chisporroteo, como
cuando se fríe algo en una sartén o cuando hay polvo al principio de un vinilo, de un disco LP. Es otro tipo de ruido también mucho más molesto que el ruido de soplido de fondo que produce, por ejemplo, un aparato de aire acondicionado o produce cualquier otro rozamiento natural de la naturaleza, ¿no? Este efecto grave, una vez producido, pues ya no se puede eliminar. Está presente en el sonido grabado en ese CD o grabado en cualquier otro medio digital que le ocurre ese efecto. Bien, ¿qué posibilidades tenemos para solucionar esto? Bien, hemos dicho que a alto nivel solo hay ruido de cuantificación y a bajo nivel tenemos esta distorsión. Le llamamos canto de pájaro, bird singing o ruido granular. Pues hay dos soluciones. Una es obvia, que es aumentar más el número de bits, por ejemplo de 16 a 24. Esto hoy en día se puede hacer. Hay tecnología y hay sistemas a 24 bits. ¿Qué ocurre? Que es más caro y tecnológicamente más complicado. Cada vez menos, pero pensemos en los años 90, cuando el CD llevaba en el mercado unos pocos años y la tecnología 24 no era una realidad y si lo era a nivel de laboratorio y muy cara. Había que buscar una solución, ¿no? Esa solución pasa por lo que se conoce como diter, es decir, añadir una pequeña cantidad de ruido blanco a la señal para que desaparezca esa señal correlada. Es decir, vamos a decorrelar esa señal añadiendo más ruido. Esto puede parecer peor a primera vista, es decir, añadir ruido, esto estamos buscando en los sistemas digitales justo lo contrario. Pero para este caso concreto puede servir y además va a ser compatible, es decir, siempre podemos añadir ruido, sea de 8, 12, 16 bits, etcétera, etcétera.